Sí, ok, bueno. Ahí está nuestra portada, buscando el sentido en el sufrimiento. Entonces, vamos a la siguiente, por favor, Ricardo. Ok, ¿qué significa sufrimiento? Viene del vocablo sufere, el latín, que significa padecer, soportar, llevar con resignación un daño material o moral. Significa sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o castigo. Es algo que naturalmente no nos gusta experimentar, es algo incómodo, es algo que lo rechazamos por naturaleza, es algo que no es grato, no queremos y no estamos preparados para lidiar con él. Invariablemente vamos a querer quitarnos de lo que es el sufrir o el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente, por favor, Ricardo. Qué pena, Ricardo. Bueno, entonces existen dos tipos de sufrimiento. Uno de ellos es el evitable, que es reversible e irreparable. El sufrimiento evitable es aquel que nosotros pues no necesariamente tenemos que vivir, que nuestra mente es la que definitivamente nos lleva a tener este tipo de sufrimiento que podríamos evitar. ¿Cuáles son los ejemplos de un sufrimiento evitable? Es la crítica excesiva, es cuando catastrofizamos, o sea, hacemos una catástrofe de los errores personales, en esas ocasiones en las que nos castigamos, nos enjuiciamos, digamos que nos sentimos muy miserables por haber tenido algún error, cuando aquí hay una oportunidad importante de aprendizaje, de poder como traspasar esa experiencia y salir como ya con otra visión, ya con un aprendizaje para que posteriormente no me vuelva a suceder. Entonces, esta crítica excesiva es un sufrimiento que podíamos habernos evitado, pero por nuestra dificultad para poder ver las cosas con realidad o para poder ser compasivos con nosotros mismos, lo consideramos un sufrimiento, lo vivimos como un sufrimiento en lugar de vivirlo de otra manera. No, todavía no. La anterior. Ay, se están pasando, Ricardo. Gracias. Ok. El siguiente sufrimiento evitable puede ser obsesionarse con los problemas. Cuando tenemos una preocupación excesiva de algo que no está fluyendo, que está atorado en nuestra vida, que no está como, digamos, desarrollándose como lo esperábamos y entonces estamos rumiando en esta problemática, pensando y pensando en esa situación. Eso hace que en lugar de solucionar una situación, nos genera un sufrimiento que podríamos evitarnos también. Y otro es anticipar amenazas. ¿A qué se refiere anticipar amenazas? Son posibles dificultades que uno cree que le van a suceder, que lo van a hacer sufrir por ello, ¿no? Todo este tiempo de que sí, híjole, seguramente cuando me suba al avión se va a caer y me voy a morir, ¿no? Seguramente cuando vaya a mi hijo en la carretera va a sufrir alguna situación, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos anticipando cosas que no sabemos que van a suceder, pero ahí estamos sufriendo cuando esto lo podemos evitar, ¿no? Entonces ese es el sufrimiento evitable y entre otros, ¿no? Son ejemplos. Ahora, ¿cuál es el sufrimiento inevitable? El sufrimiento inevitable son aquellas cosas que son dolorosas y que implican algún tipo de pérdida, ruptura, experiencias dañinas en relación a la pareja, muerte de un ser querido, enfermedades terminales. Son situaciones que de verdad nos vienen a traer un dolor y en ocasiones un sufrimiento y no nos podemos quitar de ellas. Esas sí son situaciones que realmente son muy dolorosas y que no las podemos quitar, las podemos trabajar, las podemos dar un significado diferente, pero no hay manera de que las podamos nosotros eliminar de la vida. O sea, no podemos no sentir un dolor a través de alguna de estas situaciones. Y también es importante en esto ver que todo sufrimiento trae un mensaje ahí abajo que no vemos al primer momento, pero si logramos descifrarlo, entonces podemos tener una comprensión y esto puede de alguna manera ayudarnos a superar este sufrimiento. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora sí la siguiente, Ricardo, por favor. Gracias. Entonces, esta es una
una frase que me gustó mucho, dice, para curar la herida emocional es importante que la persona se permita expresar ese dolor, darle un lugar digno, sin menospreciarlo, pedir apoyo, consuelo o tal vez necesite poner límites o reforzarse a sí mismo. Ok, entonces aquí nos habla de que cuando existe este dolor, esta herida, es importante siempre tener la oportunidad de poderla darle un lugar, de acomodarlo de alguna manera, porque muchas veces no queremos sentirlo. Y es importante y necesario sentirlo precisamente para que esa herida Ahorita logre porque yo sanar. estoy pisando el teléfono, ¿ok? Ahorita la agarran. ¿Mande? Ok, entonces, bueno, es importante como pedir ayuda. A veces nos queremos hacer los fuertes y consideramos que podemos salir adelante de alguna situación, pero es importante que tengamos la humildad de reconocer que por nosotros mismos a veces no podemos y necesitamos pedir que alguien nos apoye. Ay, híjole, les pido si pueden cerrar sus micrófonos por ahí algunos, si son tan amables. Gracias. Ok, entonces hay otra cosa aquí que dice que me parece muy importante. A lo mejor necesito poner límites. Esto es muy importante también porque a veces ante ciertas situaciones no sabemos poner límites. Y es importante que nosotros también consideremos esto como algo importante, primordial para nuestro bienestar y el de la otra persona. Ok, siguiente, por favor, Ricardo. Hay dos tipos de soledad que me llevan a sufrir. Una es la interpersonal y otra la intrapersonal. La interpersonal es respecto al otro, a la otra persona. Es esta parte donde me duele la soledad porque no me puedo relacionar con el otro. Y la otra, muy importante, es la soledad intrapersonal que tiene que ver conmigo mismo. Ella habla de una sensación de perderme a mí mismo, de dejar mi esencia, de abandonarme, de no contar conmigo. Y esto es muy doloroso porque es alejarme de mí y es darme cuenta que estoy vacío, que me estoy alejando. Entonces es bien importante preguntarme, ¿realmente cuento conmigo? ¿Me cuido? ¿Estoy en el lugar donde quiero? ¿Lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer o lo que estoy haciendo no lo quiero hacer? Porque muchas veces estoy viviendo y lidiando con una situación de la cual puedo yo moverme o hacer algo diferente, pero no lo hago. Y la sensación interna es no me puedo proteger, no me puedo dar lo que necesito, no me puedo cuidar. Y esto es muy doloroso. Cuando yo me doy cuenta que no tengo la capacidad para cuidarme, para darme lo que necesito, sí para lidiar con un sufrimiento, por supuesto, pero que no me puedo dar, que me quedo en un lugar de dolor, que permito injusticias, y esa sensación de decir, no me quito, o sea, no me protejo, no me cuento conmigo, es muy, muy fuerte. Y en eso también tiene que ver el cuerpo. Muchas veces rechazo tanto mi cuerpo. Entre los chavos se habla mucho de esta parte, es que no me gusta mi cara, no me gusta mi estatura, todo el tiempo es queja de su cuerpo, es como si de verdad fuera un rechazo tremendo. Y tu cuerpo también eres tú. O sea, tu cuerpo también es parte de tu ser y cuando rechazas el cuerpo también te estás separando de ti mismo, ¿no? O sea, te alejas, es una soledad muy dolorosa. ¿Ok? Entonces, siguiente, por favor, Ricardo. Gracias. Entonces, si no trabajamos el sufrimiento, las posibles actitudes que podemos tener frente al mismo, una de ellas es escapismo. O sea, trato de evitar el contacto con aquello que nos pasa, trato de evitar toda la parte de sufrimiento y estoy totalmente direccionada a mil lugares, a otras áreas de mi vida y no quiero tocarlo. Es una parte en la que no puedo contactar con ese dolor porque me implica pues mucha, digamos, incomodidad y tengo mucho miedo del contacto. Otra de las partes en las cuales puedo tomar una actitud es la apatía. Me desintereso. No puedo sentir lo que es el sufrimiento, no lo experimento. El siguiente es la autocompasión.
que vivir el sufrimiento como algo injusto que nos está pasando. Y esto se parece a la autoconmiseración. Cuando yo siento que no es justo que yo viva esto, que por qué me está pasando a mí, que no, niego completamente lo que está sucediendo y entonces me autoconmisero y entonces todo el tiempo estoy de víctima y estoy como en este lugar que se puede como volver un lugar de una zona de confort y me impide poder como resignificar y trabajar en el sufrimiento como debería de ser, ¿no? Y el siguiente es el contacto con el dolor. Es lo que toca, asumir lo que nos está ocurriendo, contactar con el espíritu, contactar con la emoción y poder a través de ello resignificarlo y darle un nuevo enfoque a lo que realmente estoy pasando. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente, por favor, Ricardo. Gracias. Ok. Entonces, el sufrimiento puede servirme para dos cosas. Y esto es súper importante y es como la parte medular del tema. El sufrimiento viene y me puede servir ya sea para romperme o destruirme o para transformarme. Hay esos dos caminos. En la medida de que el sufrimiento puede ser transformador, en esa medida se torna un sufrimiento con sentido. Cuando yo puedo transformar ese sufrimiento, entonces puedo encontrarle un sentido. Y para ello necesito tener una actitud. ¿Cuál es la actitud que yo asumo frente a lo que la vida me presenta, ante lo que no elijo? Porque eso me va a estar sucediendo en muchas ocasiones. Yo no elegí esto, yo no elegí una enfermedad, yo no elegí que mi ser querido me abandonara, yo no elegí que muriera mi padre o mi madre, yo no lo elegí. Entonces, lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo elegir es qué actitud o cómo me voy a parar frente a esto que me está ocurriendo, que es inminente, no me puedo quitar. Está ahí y lo importante es que está ahí también y que encuentre yo que está ahí para algo. Ahí es donde lo puedo transformar en algo que puede ser algo diferente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor, Ricardo. Ok, y bueno, antes de iniciar con con estas tres preguntas, porque son tres preguntas que nos hacemos para poder nos ayudan a encontrar un sentido en el sufrimiento. Les quiero compartir un ejemplo de un ejemplo que nos platica la doctora Elizabeth Lucas, que es una de las estudiosas de la logoterapia, ha escrito varios libros. Y en uno de sus ejemplos sobre esta parte de encontrar un sentido, habla de un paciente que llega a su consultorio, un paciente de 40 años, que llega pues desolado, llega con mucha tristeza y bueno, le comparte que su esposa embarazada acaban de recibir ambos la noticia de que ella tiene cáncer, pues un cáncer terminal, un cáncer no operable, y que inclusive ella va a perder la vida antes de que nazca la bebé, ¿no? O el bebé, no me acuerdo si era bebé o beba o bebo. Entonces, que está devastado, ¿no? El esposo le comparte que está devastado porque, pues, su esposa se está muriendo, ¿no? Y bueno, le preguntaba a la terapeuta, ¿habrá manera de que alguien se haga cargo de la criatura? Así le dijo del bebé. Y entonces fue que le pregunta qué pasó y le cuenta, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Pues sí, si quieres yo busco un lugar para ese bebé. Dice, pero bueno, lo sabe tu esposa, me gustaría participarle a los dos esto que tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces los cita a los dos al otro día y entonces les empieza a preguntar cómo ha sido el matrimonio entre ustedes, cómo ha sido su vida juntos, ¿no? Entonces ellos empiezan a platicar que llevan 6 años juntos y le platican también que ha sido una vida muy satisfactoria, de mucho apoyo, de cariño, de comunicación. Pues ambos están muy, muy felices, ¿no? De haber tenido esta oportunidad. Y ella les hace ver que si supieran cuántas parejas llegan a su consultorio
con tantos problemas, con tanta dificultad para comunicarse, con tanto dolor, egoísmo, etcétera, y que no pueden realmente tener pues algo parecido a lo que ellos tienen, y que inclusive hay matrimonios que llevan muchísimos años juntos, y si juntaran el tiempo, digamos, el tiempo que estos matrimonios que llevan tanto tiempo, el tiempo de calidad, de amor, de apoyo, o sea, los momentos valiosos, no llegarían ni a los 6 años, o sea, les dicen, no llegarían ni a los 6 años. Entonces, realmente son afortunados, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ella dice, sí, efectivamente hemos sido muy afortunados, dice, pero lo único que me preocupa a mí en este momento es mi esposo, ¿no? Porque yo no sé mi esposo cómo va a enfrentar mi pérdida. Entonces, la doctora le dice, la terapeuta le dice, bueno, tú consideras que el legado de haber dejado o de dejar a esta bebé en manos de tu esposo, ¿tú crees que no le estás otorgando ahí pues todo un regalo, toda una oportunidad, todo un motivo para despertarse cada día, cada mañana? Entonces, pues bueno, al decirle esto la doctora, realmente, pues el esposo, pues lo empieza como a vivir de otra manera, ¿no? Entonces platica la doctora que pues se van y que después de un tiempo pues se da cuenta que pues que realmente el papá cuida a la bebé y pues ya le está dando como otro significado a lo que es la pérdida, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que obviamente el dolor de la pérdida no va a desaparecer, no se va a quitar. Sin embargo, va a haber una oportunidad ahí para poder como darle un sentido diferente a ese amor, ese legado que dejó esa esposa o esa pareja, se ve reflejado en esa bebé y entonces yo puedo a través de ella vivirlo de otra manera, ¿no? Bueno, esto es algo que compartía la terapeuta y se me hizo como valioso compartirles. Regresando aquí a la presentación, para descubrir un sentido en el sufrimiento a través de 3 preguntas. La primera es, y eso nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿No? Y ante ¿por qué esto y por qué a mí? Viene la negación, el enojo, la protesta, la no aceptación, desconcierto, rabia, desesperación, todo lo que se puedan imaginar que puede ser emociones desagradables que no nos gusta al ver pues esta situación que realmente no estoy preparado para ello, realmente estoy en negación y no quiero, no lo acepto, no es un enojo de que yo no tengo por qué vivir en esto. Y una de las frases aquí que encontré que me parece también valiosas es, el hombre madura con el dolor y lo hace crecer con él. O sea, a través del dolor podemos ir transformando y siendo una mejor versión también de nosotros mismos, porque nos empuja a poder fortalecernos, a contar con más herramientas para la vida. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, perdón, así como dice Ricardo, pueden abrir su micrófono e interrumpirme, ¿sale? Porque no estoy viendo sus manitas tampoco. ¿Me permites la siguiente, Ricardo, por favor? Gracias. La segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene este dolor para mí? Y aquí es donde hay una oportunidad de introspectar. Frente a esta soledad y el vacío, mi espíritu busca ir más allá de la realidad inmediata y encontrar así una explicación trascendente a los hechos, una conexión con Dios, serenidad, fuerza y enseñanzas. Y desde ahí puedo intencionar mi sufrimiento y convertirlo en un motivo para algo. Entonces, esa es la oportunidad en la cual ante ese dolor, entonces voy y busco a ese ser superior, a Dios, o como cada uno lo quiera nombrar, y porque en ocasiones el sufrimiento es tal o el dolor es tal que no encuentro fuerzas en mí mismo. Y curiosamente, cuando tengo esta emoción tan fuerte que es el dolor, es cuando
cuando voy y recurro a mi parte espiritual, es cuando busco la conexión con Dios, porque es más difícil que yo lo busque o haga contacto con Él, con ese ser superior, cuando las cosas están estables, cuando no hay dolor, cuando las cosas fluyen. Pero aquí hay una oportunidad precisamente para acercarme, porque es una soledad insoportable. Y a veces las personas a mi alrededor, pues no están disponibles para mí. ¿Por qué? Porque tienen sus propios asuntos, porque están lidiando con sus propios problemas, porque están ocupados en su trabajo. Entonces, de pronto, si yo requiero el apoyo de alguna persona que me lo dará en algunas ocasiones, pero a veces no habrá nadie, y no porque no quieran, sino porque no, pues no es posible que las personas siempre estén disponibles para mí. Pero sí, pero el que yo sepa que tengo un creador, alguien que me dio vida, alguien que está cuidando de mí, el poder tener esa certeza, a mí me va a brindar ese apapacho, ese abrazo que tanto estoy necesitando y requiriendo en ese momento. El sufrimiento crea en el hombre una tensión fecunda. Esa tensión, ese dolor va a fecundar en algo, no, a lo mejor no, en ese momento no entendible, pero sí en algo positivo, en algo bueno, que se va a ver con el tiempo, a lo mejor inmediatamente no, pero posteriormente sí se va a experimentar. ¿Qué gano a través de esto? Gano la libertad, gano aceptación de esa nueva libertad, acrecento mi fe y mi esperanza y me abro un nuevo camino que le dé sentido a mi vida. Y frente a la realidad, ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Aquí hay otra frase que quisiera compartirles, es: luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Al principio es el llanto del dolor y del sufrimiento, pero al pasar el llanto entonces me va a permitir ver más allá de esa sensación, de esa oscuridad, o como lo queramos ver, ¿no? A través de traspasar todo eso vamos a poder ver con claridad las cosas. ¿De acuerdo? Ok, la siguiente, por favor, Ricardo. La pregunta número 3, después del ¿para qué? Ahora, ¿qué hago? Y aquí toca poner en práctica los aprendizajes, comprometerme, aceptar mi nueva realidad, elaborar y reubicarme, ¿no? La oportunidad de encontrar poderes más profundos en nosotros mismos aparecen cuando la vida se torna más difícil, cuando la vida se torna más compleja, más digamos que llena de tormenta o tribulación, como le decimos en la parte espiritual, le decimos tribulación. Hay una gran oportunidad, una oportunidad que nos permite reencontrarnos, a lo mejor aprender de nosotros mismos, trabajar en lo que nos hace falta, mejorar en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, es un lugar fértil que nos permite realmente desarrollar estrategias y cosas que no habíamos podido si no pasáramos por esta situación, ¿no? Y entonces cuando al final y haciendo una reflexión, cuando algo nos sucede en la vida solemos preguntarnos, como les decía en la segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y cuando la vida te pone esto enfrente, tú puedes moverte del lugar y colocarte en un momento donde te preguntes, ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí me está sucediendo esto? Y ahí estás buscando el sentido, estás buscando cuál es el sentido de esto que te está ocurriendo. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación dolorosa? Y me pregunto, ¿hay alguien que en esta situación necesita algo de mí? ¿Hay alguien que en esta situación necesite algo que yo pueda aportar? Y a pesar de mi sufrimiento y mi dolor. Y entonces, después de estar tan inmerso en este dolor y ver que alguien más necesita en esta situación de mí, salgo de mí y volteo hacia afuera, y entonces ahí puedo encontrar el sentido de este sufrimiento. A la hora de salir de mí,
busco hacia afuera y encuentro el para qué. Y a través de ese para qué y de ponerme a veces al servicio de otro ser humano, entonces puedo encontrar ese sentido. Y con esto último, también les quiero compartir un autor que se llama Harold Kusher. En alguna ocasión, Miguel Ángel nos hablaba de un libro que no recuerdo el título, un libro de que las cosas, algo de las cosas que tiene que ver con este autor. Y entonces yo fui a buscarlo y no lo tenían, pero tenían otro de este mismo autor. Y habla así, el título dice algo así como las cosas, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Algo así, ¿no? Entonces me llamó la atención y empecé a leerlo y me gustó mucho y me lo compré. Entonces, básicamente el autor empieza a hablar acerca de su experiencia. Es un rabino, me parece. Habla él acerca de su experiencia con esta parte del sufrimiento, del dolor. Y él comparte que cuando su hijo tenía unos 2, 3 añitos de edad, les dan una noticia pues dolorosa, les dicen que tiene una enfermedad pues incurable, ¿no? Y que en la adolescencia, a aproximadamente 12, 13 años, el hijo va a perder la vida, que va a morir. Entonces, imagínense el dolor que se puede experimentar, que unos padres pueden experimentar de saber que su pequeño de 2, 3 años les va a durar hasta los 12, 13 años y poder como enfrentar esto, pues es muy fuerte, es muy doloroso y pues, y él me comparte, yo siendo un pastor, siendo un rabino y estando cerca de Dios, en ese momento pues vino un enojo, vino todo esto que les decía, la rabia, la desesperación, la frustración, porque a mí no es posible, yo, Señor, que tienes conmigo, si yo soy un servidor tuyo, no es justo, ¿no? Es esta desesperación de por qué me estás castigando, ¿no? Es lo que en ese momento él solamente podía ver y tuvo que atravesar toda esta parte del dolor hasta encontrar el para qué. Entonces se encuentra él, esto que les compartía yo en el para qué, el poder desde su dolor, porque fallece su hijo y todo, desde su dolor, desde su experiencia tan fuerte de saber que iba a perder su hijo y después que lo perdió, el saber que hay muchas otras personas allá afuera lidiando con un dolor parecido y sus deseos de poder acompañarlas en este dolor, hace este libro que se llama así, ¿por qué las cosas malas le pasan a gente buena? O algo por el estilo. Y habla de muchos ejemplos y de cómo resignificar esta parte. Y entonces él dice, hoy en día yo estoy resignificando ese dolor que tuve que atravesar, no lo quita, pero encuentro ahí una oportunidad que me permite mirar a otros y a través de ese dolor yo puedo acompañar, empatizar, sostener, abrazar al otro desde este dolor personal. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente es esto lo que les quiero compartir. Esta sería el final, pero sí me gustaría que ustedes hablaran acerca de su experiencia personal, acerca de un dolor actual, de alguna experiencia de sufrimiento con la que estén lidiando o la que ya resignificaron, esta experiencia que a lo mejor ya le encontraron un para qué, porque eso nos enriquecería muchísimo.